Hola a todos, somos Carol y Juan de Mostaza Medicina Fácil. Hoy vamos a hablarles de membrana celular y esperamos que les guste el video. Esta cosa es real, hijo. Membrana plasmática. Es importante saber que la estructura y función de cada célula depende de forma crucial de la membrana. La membrana es fluida y bidimensional, con proteínas que se insertan dentro de bicapas lipídicas. Las células están rodeadas por la membrana plasmática y esta membrana plasmática se encarga de definir primero el límite de la célula, segundo, separar el contenido interno del medio externo y tercero, determinar la composición del citoplasma. ¿Por qué están constituidas las membranas? Al igual que todas las membranas celulares, la membrana plasmática está constituida por lípidos y proteínas, aproximadamente 50% de lípidos y 50% de proteínas. Un caso exento a esto es la membrana interna de la mitocondria con 75% de proteínas. Este 75% de proteínas refleja la abundancia de complejos proteicos. Estos complejos proteicos están implicados en procesos como el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Los lípidos son los elementos estructurales fundamentales de la membrana y los bloques de construcción de todas las membranas son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son conocidos como moléculas anfipáticas que consisten en dos cadenas de ácidos grasos hidrófobos ligados a un grupo de cabeza hidrofilo que contiene fosfato. Así que como las colas de los ácidos grasos son poco solubles en agua, los fosfolípidos forman bicapas en soluciones acuosas, con las colas en el interior de la membrana y las cabezas expuestas en ambos lados, teniendo contacto con el agua. Dado que los fosfolípidos combinan cabezas hidrófilas con colas hidrófobas, su interacción con el agua se denomina anfipática. Es decir, que estas bicapas fosfolipídicas forman la estructura básica de todas las membranas biológicas. Ahora tenemos otro grupo que son las proteínas. Las proteínas son las encargadas y las responsables de realizar las funciones específicas de la membrana. Estas proteínas se explicarán más adelante. Fosfolípidos principales. Las membranas plasmáticas de los mamíferos son complejas. Tienen 5 fosfolípidos principales: fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidinoxitol y esfingomielina. Además de los fosfolípidos principales, también poseen glucolípidos y colesterol. Es importante saber que la capa externa de la membrana plasmática está compuesta principalmente por fosfatidilcolina y esfingomielina, a diferencia que en su parte interna predomina la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilserina. Características generales. Primero, la membrana es impermeable. Como ya lo dijimos, el interior de la bicapa fosfolipídica está ocupada por cadenas de ácidos grasos hidrofóbicas, así que esto hace a la membrana impermeable a moléculas hidrosolubles. Segundo, la membrana es fluida y viscosa. Esto se da porque la mayoría de ácidos grasos tienen uno o más enlaces dobles. Estos enlaces dobles introducen curvamientos en las cadenas. Cuando se introducen esos curvamientos, se dificulta el empaquetamiento y la rigidez. Así que las largas cadenas de los ácidos grasos se mueven libremente en el interior de la membrana. Y esto la hace ligera y flexible. También es importante mencionar que los fosfolípidos, como las proteínas, son libres de difundirse lateralmente dentro de la membrana. El colesterol y la temperatura. Dependiendo de la temperatura, el colesterol tendrá efectos diferentes sobre la fluidez de la membrana. En temperaturas altas, el colesterol interfiere con el movimiento de las cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos.
lo que disminuye la fluidez de la parte externa de la membrana, reduciendo así su permeabilidad a las moléculas pequeñas. En temperaturas bajas, el colesterol tiene el efecto opuesto. Al interferir con las interacciones entre las cadenas de ácidos grasos, protege a las membranas de congelarse y mantiene su fluidez. Es importante saber que las interacciones entre cadenas más cortas de ácidos grasos son más débiles que aquellas entre cadenas más largas. Así que las membranas que contienen cadenas de ácidos grasos más cortas son menos rígidas y se mantienen fluidas a temperaturas bajas. El colesterol y los esfingolípidos, entendemos esfingolípidos como esfingomielina y glicolípidos, no se difunden libremente en la membrana plasmática, pues tienden a agregarse en pequeñas placas semisólidas conocidas como balsas lipídicas. El papel del colesterol en la membrana plasmática va a ser muy importante. En la mayoría de membranas plasmáticas animales vamos a encontrar que tenemos distintos tipos de lípidos, incluyendo el colesterol. El colesterol junto con la temperatura nos va a ayudar a determinar la fluidez de la membrana. Es decir, que entre más concentración de colesterol tengamos en la membrana, mayor rigidez vamos a encontrar en la membrana. Y entre menos concentración, la membrana va a ser más fluida. ¿Cómo el colesterol hace esto? Entonces, en la estructura química del colesterol podemos ver que tiene un anillo hidrocarbonado esteroideo. Este anillo es muy rígido y cuando se une a las cadenas laterales de los ácidos grasos de la membrana, es decir acá, y muy cerca de la cabeza hidrófila, va a proporcionar esa rigidez y lo que va a hacer es detener parcialmente la membrana, por lo cual no se va a poder mover. Proteínas en la membrana. Las proteínas en la membrana son un componente muy importante para esta. Representan entre el 25 y el 75% de la masa de la membrana. Pero ¿qué es una proteína? Recordemos que las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos que se pliegan sobre sí mismas. En la membrana celular vamos a encontrar dos tipos grandes clasificadas según su interacción con la bicapa lipídica, las cuales van a ser integrales y periféricas. Vamos a ver, van a ser las proteínas periféricas. Esta subcaracterística principal va a ser que no está unida directamente a la membrana, sino que se va a unir a la membrana mediante las proteínas integrales. Las proteínas integrales están completamente embebidas en la membrana, mientras que las proteínas periféricas se tienen que unir a estas para poder estar relacionadas con la membrana. Se unen a estas proteínas mediante enlaces iónicos, que son enlaces relativamente débiles, a comparación de las proteínas integrales que van a tener enlaces covalentes que son mucho más fuertes. El segundo grupo que vamos a ver van a ser las proteínas integrales. Estas también son llamadas proteínas transmembranales. ¿Por qué son llamadas así? Porque están directamente asociadas a la membrana. Estas proteínas integrales van a adoptar una forma llamada la forma helicoidal o alfa hélice. ¿Por qué van a adoptar esta forma? Porque tienen que volverse anfipáticas. Entonces, en la parte externa de la célula la membrana va a tener una parte hidrófila, pero en la parte transmembrana la proteína está relacionada con las cadenas laterales, que son hidrofóbicas. Por lo tanto, en el sector transmembranal, estas proteínas tienen que ser de carácter hidrófobo para poder contrastar con las cadenas laterales de los ácidos grasos. Las proteínas integrales se pueden asociar de tres formas distintas. El primer grupo van a ser las proteínas netamente transmembranales que van a atravesar completamente la membrana. El segundo grupo van a ser que están parcialmente asociadas y es que atraviesan la membrana de una manera parcial. Y la tercera forma va a ser por asociación y estas se unen no directamente a la membrana, sino se unen mediante un componente lipídico o un ácido graso. Como podemos ver acá tenemos una proteína transmembranal que atraviesa completamente la membrana. En este segundo grupo vamos a ver la proteína parcial que no atraviesa completamente la membrana y en el tercer grupo vamos a tener la proteína que no está completamente asociada a la membrana sino que necesita un componente lipídico o un ácido graso. Lo que les explicaba de la forma alfa helicoidal es que se va a formar una alfa helicoide en esta parte de la proteína. ¿Para qué? Para que en este medio hidrófobo puedan tener la proteína tener un carácter anfipático. De la membrana van a tener varias funciones. La primera función va a ser como receptor de membrana. Por ejemplo, las proteínas de membrana
que actúan como receptor pueden ser receptores para hormonas hidrosolubles como la adrenalina. El segundo tipo de función va a ser el de molécula de adhesión. Las proteínas pueden actuar como moléculas de adhesión, por ejemplo, célula matriz como las integrinas, o también pueden ser como las caderinas y otros tipos de moléculas de adhesión. El tercero es el más conocido, que pueden actuar como transportadores. Esto incluye canales iónicos, bombas como la bomba de sodio y potasio. Por ejemplo, acá tenemos una bomba de sodio y potasio. eh, o demás tipos de transportadores. También tenemos una cuarta función, que es la función enzimática. Esta función enzimática se puede dar, por ejemplo, en células intestinales, que van a producir estas hormonas y van a producir proteínas, y los derivados enzimáticos de estas proteínas van a ayudar a la digestión. Y por último, como señalizador intracelular, las proteínas pueden actuar transmitiendo señales en el sentido de estas flechas. Por ejemplo, acá puede tener un receptor y va a transmitir la señal dentro de la célula, o también puede transmitir la señal desde dentro de la célula para afuera de la No célula. olvides suscribirte y darle like al video. Si tienes algún tema de interés que te gustaría que expliquemos, déjalo en los comentarios. No entendí.